¿por qué el Espíritu Santo es tan necesario? Nosotros sabemos que el Padre y el Hijo se han manifestado en la humanidad a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento y luego la aparición de Jesús en el Nuevo Testamento, aunque Jesús ya se había manifestado en el Antiguo de diferentes maneras. Amén, y el Espíritu Santo también. Pero en este tiempo que nosotros estamos aquí, que la iglesia vive, como dijimos el domingo en la escuela bíblica, en Juan 15:5, nada podemos hacer si no estamos unidos a Dios, si no estamos unidos. Y en uno de estos libros que yo leía decía que una iglesia que no tiene el Espíritu Santo se vuelve un espacio social, y ya no es iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo no puede manifestar el poder de Dios. Una iglesia sin el Espíritu Santo se vuelve monótona y vacía. Una iglesia sin el Espíritu Santo no puede crecer, porque nada podemos hacer sin la obra, sin la intervención del Espíritu Santo. Y yo estaba reflexionando, amén, y escribí una de mis experiencias. Bueno, escribí como 3 experiencias. Amén. Y esta tarde el Espíritu Santo me hacía entender, aleluya, cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y una de las cosas que yo entendí es que el Espíritu Santo nos ama celosamente. Y eso yo lo pude entender gracias a una experiencia donde el Señor, aleluya, me hacía entender que Él amaba mucho a una persona, y en esta iglesia, la persona que vi. Entonces el Señor me hacía entender cómo Él la buscaba a esta persona, pero esta persona por diferentes motivos no se pudo encontrar con el Espíritu Santo. Entonces así muchas veces somos nosotros, que el Señor nos está buscando, Él espera por nosotros, pero nosotros estamos tan turbados en nuestra mente, tenemos tantas ocupaciones que no le dedicamos tiempo. Pero dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Él está interesado en que tú y yo le conozcamos, en que tú y yo pasemos tiempo con Él. Así que yo entendí que Él nos ama celosamente. Nadie nos va a amar con el amor que Dios no tiene. Incluso nuestro padre o nuestra madre tiene un amor limitado hacia nosotros. Nos ama con todo el corazón hasta cierto punto. Pero el amor de Dios sobrepasa. Y el Espíritu Santo nos ama y se duele cuando estamos tristes. Él se duele cuando nosotros nos vemos en una situación vulnerable. Él está pendiente de nosotros. Amén. Dice, Él camina con nosotros siempre y nos ayuda. Amén. Esto yo lo pude entender porque el Espíritu Santo, cuando yo estaba en otra iglesia, que no era esta, antes de estar en esta iglesia, tenía muchas persecuciones. Todo esto se lo estoy hablando a base a la experiencia que el Espíritu Santo me ha dado a mí. Yo tenía muchas persecuciones y yo miraba como desde el altar las personas me tenían odio. O sea, eso es muy fuerte. Cuando tú estás en una iglesia y tú ves que tu líder o una persona del altar que ministra siente envidia, odio hacia ti y tú dices, yo no he hecho nada malo, no sé por qué me mira así. Y en ese tiempo yo tenía muchas persecuciones y yo era muy pequeña y yo decía, a mí nadie que me vea así, porque yo estoy así. Pero por alguna razón la gente ya veía lo que Dios iba a hacer conmigo y ya como que tenía ese celo. Entonces el Espíritu Santo me enseñó que Él siempre estaba conmigo y me ayudaba a salir de muchas dificultades. Amén. Y el Señor me hablaba mucho en sueños y siempre ahí Él me sacaba del problema. Me vestía con ropa y mientras los demás me murmuraban, me criticaban, Él como que me daba una ropa y me cubría y me sacaba de ese lugar sin que nadie lo pudiera ver. Entonces son cosas que yo digo, wow, esto tal vez me pasó en un sueño, pero en la realidad que me estaba pasando, yo estaba siendo perseguida, pero el Espíritu Santo me decía, yo estoy contigo. Amén. No temas. No es una ni dos veces que el Espíritu Santo me dice, yo estoy contigo. Y en esa situación que yo me encontraba, yo tenía que entender la obra de Él en mi vida. Él es nuestro ayudador,
y Él nos ama. Y aunque la iglesia se pueden levantar situaciones en contra de nosotros, debemos de ver cuál es el enfoque, quién está detrás, porque el único que quiere destruir a la iglesia de Cristo se llama el enemigo y usa acusaciones, usa dardo, usa sentimientos y emociones para dañar. El único que quiere dividir la iglesia, ¿cómo se llama? El enemigo, Satanás. Así que yo entendí que Él siempre está con nosotros, aunque no lo veamos. Y nos ayuda a superar los obstáculos que se nos presentan en el camino. Amén. Otra cosa, el Espíritu Santo es gozo. Amén. Cuando Él está, no hay tristeza. Cuando está el Espíritu Santo, no hay dolor. Gloria a Dios. Yo recuerdo que en un sueño, porque el Señor me habla así, y yo en ese tiempo era como muy pequeña para escuchar lo que el Señor quería decirme, y me lo revelaba el sueño. Él me mostró cómo había dentro de mí un espíritu de tristeza. Yo veía a una persona igual que yo, pero súper anciana, como yo tenía como 16 por ahí, y yo veía o 18 una gente súper anciana, mi misma ropa y todo, pero la cara la tenía como de gente triste. Y yo me asusté muchísimo. Yo dije, yo soy esa persona. A mí me dio miedo, porque no sabía que dentro de mí había una tristeza por todo lo que yo había pasado. Pero cuando el Señor me reveló eso, yo empecé a orar. Y yo, en el nombre de Jesús, yo soy libre de toda tristeza. Y a mí recuerdo que oraron por mí y el Señor sacó la tristeza. Y ya no hubo ya ese sentimiento de tristeza, de temor. Yo lloraba desde la mañana hasta la noche. Yo podía llorar el día entero, aunque no le mencionaba a nadie nada, pero dentro de mí había una congoja, una tristeza profunda. Yo llegué a este país y todas las noches yo lloraba. No había un día que yo no lloraba, porque yo tenía una depresión tan tremenda de yo venir aquí a este país. Es una cosa súper tremenda. Y yo decía, Señor, yo no quiero sentir estas cosas. Yo nunca he sido de ponerme triste. Pero recuerdo que cuando me junté con una persona, todas las emociones y sentimientos que tenía esta persona, yo los reflejaba. Esta persona le dolía la cabeza y éramos un grupito de 5, las 5 estábamos igual. Uno creía que éramos, pero no. Yo me di cuenta que no. Entonces yo siempre he armado un grupo. Había uno que le dolía la cabeza, después todo el mundo sufría de dolor de cabeza, hasta me recetaron lentes. Una gente que nunca ha usado lentes. Después, toda la noche me sentía triste. Y así, lo que yo veía en esta persona lo reflejaba en mí. Los espíritus se atraen. Si usted es una persona que está luchando con tristeza, usted se va a encontrar, todos sus amigos van a estar así igual que usted. Y yo decía, pero ¿y esto qué es? Y yo sentía que eso me seguía a mí. Todas las personas con quien yo me rodeaba eran personas que estaban heridas igual que yo, que estaban tristes igual que yo. Y yo dije, no, Señor, rompamos eso. Aleluya, porque los espíritus se atraen. Otra cosa que yo entendí es que el Espíritu Santo es gozo, porque en una revelación Él me mostró cómo Él me tomaba de su mano y Él nos hacía reír. Y yo dije, tú estás relajando. Yo nunca he visto a Dios relajando. En República Dominicana, no sé cómo se dice, como la gente que hace reír a los demás, que hace broma. Y yo dije, esto es una locura para mí, porque como Dios, siendo Dios, va a hacer una broma. Él es Dios. Y a veces ponemos a Dios como tan serio en nuestra mente que lo limitamos, pero muchas veces cuando yo he estado por problemas muy difíciles, yo he llorado y le he dicho, Padre, dice tu palabra que tú eres el consolador, así que toda tristeza se va, tú traes gozo, porque tú eres el consolador. Y cuando yo me he sentido triste y le he dicho, Padre, aquí estoy, consuélame, de repente toda la tristeza, toda la negatividad que yo tenía se fue al instante. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de ese sueño, me mostró que Él es una fuente de gozo, que cuando Él está en un lugar, ya no debe de haber dolor, ni tristeza, ni amargura, ni ansiedad, ni resentimiento. Aleluya, dice la palabra que el Señor es amor.
Y donde está el temor, donde está el miedo, es porque el Espíritu Santo no habita en una vida. Amén. Y yo era una gente que tenía miedo a todo. Subirme al autobús, a ir a un ascensor, miedo a los perros, miedo a quedarme sola, muchos traumas, muchos temores. Y cuando llegué aquí, poco a poco el Señor me tuvo que ayudar y siempre me decía, donde está el amor no hay temor. Entonces, ¿por qué yo sentía tanto miedo? Entonces yo sabía que tenía que controlar lo que había aquí en mi mente y batallar con pensamientos de temor. Siempre me soñaba que se iban de mi casa y me dejaban sola. Siempre me soñaba que me robaban. Tenía muchos traumas. Siempre que iba con alguien tenía que ir con alguien al baño porque no podía ir sola, porque tenía miedo. Cuando era pequeña, hasta para acostarme tenía miedo, me iba a la cama de mi hermana y dormía con un muñeco, con un peluche, digo yo. Entonces, todas estas cosas el Señor me fue ayudando a vencer a medida que pasó el tiempo. Y por último, el Espíritu Santo me enseñó que Él es el autor de la Biblia. Muchas veces queremos conocer a Dios audible, pero nuestro corazón y nuestro espíritu no está preparado, porque tantas cosas que vemos están contaminando nuestro espíritu y al final la voz de Dios se escucha más bajito que el entretenimiento o que las cosas de la carne. Entonces, para escuchar a Dios tenemos que santificarnos. Y Él me enseñó por medio de otro sueño, porque me habla así, que Él es el autor de la palabra y que por medio de la palabra yo lo iba a conocer. En una ocasión me mostró que la Biblia gigante se me entró al pecho y ahí yo entendí que Él me daba la revelación de su palabra y me daba un don. Entonces por eso yo leo y me viene, porque la Biblia se me metió por dentro. Y si Él escribió la Biblia y está dentro de ti, ¿cómo es que cuando nosotros tenemos circunstancias y situaciones no vamos a poder recordar? Si Él escribió la Escritura, aleluya, Él, el que escribió eso, está dentro de nosotros, o sea, es más profundo de lo que nosotros podemos entender. Entonces, para concluir, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida es muy grande, ya que sin el Señor no podemos vencer nuestras batallas personales, no podemos acercarnos a Dios si no es por medio del Espíritu Santo, porque Él dice que va a hacer que nuestros corazones se vuelvan a Dios. Aleluya, nos convencerá de pecado. Cuando estamos haciendo algo mal, dice, por aquí no es. Por aquí es el camino. Cuando estamos equivocados, Él nos corrige. Cuando estamos solos, Él es nuestra compañía. Cuando nos sentimos tristes, Él es nuestra alegría. Entonces el Espíritu Santo viene a ser una persona súper especial, como dice este libro, mi compañero, es un compañero de viaje. Aleluya, a mí no me gusta viajar sola ni estar sola. Cuando usted tiene una persona que lo acompaña en su viaje, lo hace más llevadero. Y Jesús dejó al Espíritu Santo para que nos acompañara en el camino al cielo. Amén. Pero muchas veces las distracciones del mundo y las quehaceres y nuestros propios problemas nos impiden tener esa relación y conocerlo a Él. Él utiliza los sueños para hablar. Dice la Biblia en el libro de Job que Dios habla de muchas maneras. Y una de esas maneras es a través de los sueños. Él habla a través de la Escritura. Habla por medio de un profeta, de un líder, de una persona que tiene su Espíritu Santo. Habla por medio de figuras. Aleluya, por medio de la naturaleza. Porque si le habló al profeta, aleluya, por medio de un animal. Y así sucesivamente. Así que, amados, quiero que reflexionemos. Aleluya. Cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos caminando con Él. Aleluya. ¿A quién estamos contando nuestros problemas? ¿En quién estamos descansando? ¿En las demás personas o en el Señor? Aleluya. Hay cosas que nadie va a poder
resolver, solo la persona del Espíritu Santo. Él es quien nos da la respuesta que nosotros necesitamos. La solución a nuestro problema no es el ChatGPT, porque yo lo he pensado mucho. Vamos al ChatGPT, a las redes sociales, a cualquier cosa y le preguntamos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo salir de la depresión? ¿Cómo? Y yo decía, porque yo no se lo pregunto a Dios. Estamos reemplazando la persona de Dios por todo lo que nos ofrece el mundo. Ay, santo. Bueno, vamos a orar para despedir. Aleluya. Señor, gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos, Señor, y revelarnos, Señor, cuán importante tú eres para nuestras vidas. Gracias por ser nuestro compañero fiel, aun cuando nosotros te hemos olvidado, aun, Señor, cuando te hemos ignorado. Gracias por acompañarnos y fortalecernos en este camino. Gracias por el amor que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos quién eres tú, quién es la persona de Jesús. Gracias por llevarnos a Cristo. Oh Señor, ayúdanos a mantener nuestro enfoque en ti, Señor, y poder experimentar y conocer